Señor, en esta noche te pedimos una lluvia, Jesús, una lluvia de bendición en nuestras vidas. Toca cada corazón, Jesús, cada vida. Sí, Jesús. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Quisiera que nos dirijas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas,
derrama. Gloria a Dios. Dios les bendiga de manera poderosa, de manera grande, de manera especial. Bendecimos a todos los hermanos que están en todo México, toda la República Mexicana, los hermanos de Tizayuca. Bendecimos a los hermanos de Torre Fuerte, Tecámac, los hermanos de Torre Fuerte Central, todas las torres fuertes de nuestro ministerio, a todos los cristianos, a todas aquellas personas que están sintonizándonos en este momento, a la gente de Argentina, a la gente de Estados Unidos, que hoy es el día de su independencia. Bendecimos de manera especial a toda la gente de Chile, a toda la gente de República Dominicana, a todos aquellos que están sintonizándonos en este momento, que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones, aleluya. Y tú que estás ahí detrás de tu tablet, detrás de tu celular, detrás de tu computadora, levanta tus manos en este momento y vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias por esa preciosa mañana que nos acaba de dar. Padre eterno, te bendecimos, Señor, adoramos tu presencia, levantamos a ti adoración, Señor, levantamos a ti, aleluya, toda suprema alabanza, porque tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús presentamos a cada familia, Dios, en este momento, en todo el globo terráqueo, Señor, que tu mano de misericordia, que tu mano de amor, tu mano, Señor, de sanidad, de libertad, Dios mío, Padre, se extienda en sus vidas de manera grande y abundante, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Pon tus manos en la pantalla y declara en el nombre de Jesús aquello que necesitas de parte de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Decláralo ahí, aleluya, aleluya, porque solo en Él hay, aleluya, solo en Él hay, aleluya, gloria al Señor, bendito eres Dios. Vamos a adorar la presencia de Jesús. Cierra tus ojos ahí, no sé si estás de pies, de rodillas, sentado con tu familia a la mesa, en un mueble, no sé, pero en este momento empieza a adorar la presencia de Jesús con tus palabras. Oh, 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 aleluya. Oh, oh, aquí está. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Díselo otra vez. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, Señor, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré y te amamos. Abre
abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así Señor, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, milagroso, y así eres tú, y así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque yo no lo pueda ver, Señor, y aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Y siempre estás. Oh, aunque no pueda ver, estás obrando. Y aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando, sí. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, y cumples promesas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es nuestro Dios, milagroso, aleluya, todopoderoso, todo omnisciente, aleluya, majestuoso Señor, aleluya, gloria a Dios. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, gloria al Señor, aquel que hace donde no hay, aquel que de la nada, con el poder impresionante de su voz, crea las cosas, aleluya, digno de toda suprema alabanza, de toda suprema adoración. Pero ¿sabes qué? Algo impresionante es que ese gran Dios todopoderoso no es solamente aquel que creó todo el universo o lo que conocemos. Más allá, Él es nuestro Padre, aleluya. Él es tu Padre y te ama porque tú eres su hijo. No te ama porque eres bueno, porque hiciste buenas obras. Claro, una muestra de ese amor que Dios demostró en la cruz del Calvario a través de Jesucristo es que tú también des amor. Pero no es la razón por la cual eres salvo, es porque Él te amó primero a ti. Aleluya. Y yo quiero que tú me ayudes a entonar esta adoración, esta alabanza a Dios, porque Él es nuestro Padre. Aleluya. Y tú eres su hijo. Yo soy su hijo. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Y cuando escuchamos el corazón de Dios, aleluya. Ay, gloria al Señor. Y es que la palabra de Dios dice que Él quitará ese corazón de piedra y colocará un corazón de carne. Aleluya. Y me impresiona porque cuando coloca el corazón que habla la palabra de Dios, es el corazón de Dios. Empiezas tú a sentir el palpitar por el cual el corazón de Dios se mueve, porque empiezas a tener en ti
ese corazón. Aleluya. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti. Y es tan bello saber que soy hijo, aleluya, y que tengo un lugar en tu mesa. Oye, no hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Siempre me abrazas, Abba, Abba. Tu amor nunca falla, siempre me abrazas. Oh, oh, oh. Y es la respuesta que da tu corazón a tu Padre. Me encuentro en tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti, papá. Me encuentro en tu corazón, Señor. Cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído una vez más por tu sangre. Me siento tan mimado por ti, Jesús. Y es tan bello saber que soy hijo, no soy extraño, y que tengo un lugar en tu mesa. Oh, no hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Primero con amor verdadero. Oh, aleluya. Y mi respuesta es adorar. Y mi respuesta es adorar. Dilo conmigo, dilo fuerte. Así es, Señor. Tu amor
tuya siempre me abraza, Señor. Aleluya. Precioso Dios, aleluya, que a través de su sangre, gloria a Dios, pagó el precio de mi culpa en la cruz del Calvario, de tu culpa en la cruz del Calvario, aleluya. Gloria al Señor. Bendito eres, Rey, bendito y maravilloso eres, Señor. Preciosa sangre de Jesús, aleluya. Oh, gloria al Señor, que derramó en la cruz del Calvario. Ahí donde estás, adora la presencia del Señor y dale gracias por esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario como expiación de nuestros pecados. Gloria al Señor. Si bien es cierto, el evangelio no tuviera sentido si Jesús no hubiese resucitado, también es cierto, a través de la sangre de Jesús, no necesitas seguir pensando en todo tu pasado, en las cosas, en los errores que hiciste en el pasado y que transformaron tu vida en el presente, pero que hoy en el presente has recibido la sangre de Jesús como esa llave para recibir y aceptar el perdón de los pecados. Aleluya. Ya Dios te perdonó. Ya Dios hizo, aleluya, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, la redención a través de la cruz. Solo falta que tú digas: Señor, en este momento yo acepto ese regalo de la expiación de mi culpa. Aleluya. Y si Dios no te acusa, ¿por qué te acusas tú? Gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Ayúdame a cantar esto, Señor. Te adoramos. Oh, preciosa sangre se derramó. Tu gracia, Señor. Aleluya. Preciosa sangre fluyó por amor. Oh, Jesús. Aleluya. Sobre ti el dolor, Jesús, tus penas lloraron. Jesús, dilo, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder, aleluya. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre. Hay poder que fluyó por amor. Aleluya. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre se derramó. Tu gracia, Señor, aleluya. Preciosa sangre que me transformó. Oh, por tu gracia, Señor. Sobre ti el dolor, tus venas lloran. Jesús,
aleluya. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre y hay poder en la sangre, oh, que fluyó por amor. Hay poder en tu sangre, hay poder en la sangre que derramó. Amén, aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús, que fluyó por amor. Hay poder en tu sangre, hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre, Señor. Tu sangre me limpió, sí, Señor, me limpió. Y tu sangre me transformó, y tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en tu sangre, Señor, en tu sangre que limpia multitud de pecados. Aleluya. Te bendecimos, Dios. Levanta tus manos ahí donde estás, con tus hijos, con tu esposa. Si estás solo, donde te encuentres en esta hora, levanta tus manos y empieza a exaltar la poderosa, impresionante, grandiosa, majestuosa, aleluya, inigualable, sorprendente, awesome presencia de Dios. Aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya. Oh, hay poder en la sangre que fluyó por amor. Oh, aleluya. Hay poder en la sangre que Él derramó. Aleluya. Bendito eres, Dios. Bendito eres. Bendito eres. Adora su presencia. Bendice su presencia. Bendice su presencia. Porque Él es Rey. Aleluya. Gloria a Dios sobre toda la tierra. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les guarde. Dios les llene de su impresionante presencia en el nombre de Jesús. Aleluya. Así es, hay poder en la sangre poderosa del Cordero. Hay un poder glorioso en esa hermosa sangre que fue derramada para que todos nosotros pudiésemos tener vida. Claro que sí, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el honor, Señor. Bendito eres por siempre, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, es una bendición poder adorar, poder bendecir el nombre de nuestro buen Dios y poder agradecerle primeramente por este día de vida que nos ha regalado y también la salvación tan grande, ¿verdad?, que ha venido a nuestras vidas desde que Él fue a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Yo quiero compartir, perdón si escuchan por ahí la campanita, yo quiero compartir con ustedes una palabra que sé que va a ser de gran bendición para todos nosotros, porque muchas veces nosotros no entendemos el por qué en tiempos de lluvia, por qué no recibimos cosecha. Y yo quiero compartir con ustedes esta palabra que viene en el segundo libro de Samuel en el capítulo número 21, versículo 1 hasta el versículo 14. Vamos a darle lectura a 14 versículos para poder entender con claridad de lo que vamos a estar hablando en esta preciosa mañana. Capítulo 21 de segundo libro de Samuel, comenzamos en el 1, terminamos en el 14. Dice la palabra del Señor: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querellas sobre plata, ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros queréis, eso haré. Versículo 5. Ellos respondieron al rey de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, que no se le olvide ese nombre, a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, la cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, meolatita. Y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo y de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Primeramente tenemos que ver
que en los versículos primeros, vamos a ir desglosando todo esto, pero primero nos dice que hubo hambre en el capítulo 21, pero en el verso 1, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David, dice la palabra del Señor, que él consultó a Dios. Muchas ocasiones nosotros tenemos preguntas. Muchas ocasiones nosotros no sabemos qué hacer o por qué ha sobrevenido aquella situación a nuestras vidas. Y muchas veces le preguntamos a la comadre, al vecino, y no le preguntamos a la persona correcta. La persona que nos puede decir de raíz el problema, el por qué ha dejado de llover sobre nuestras vidas. Y entonces David consulta a Dios y Dios le dice, fue por causa de la casa de Saúl, la casa de sangre. Porque yo puedo entender que David, por ejemplo, David siendo un siervo de Dios, él conocía a Dios, usted y yo conocemos a Dios y sabemos que probablemente nos pueda ir mal. Una semana, 15 días, un mes, 3 meses, medio año, quizá un año, pero ya 3 años. David dijo, a ver, esto no es normal. No es normal que estemos viviendo por 3 años sin lluvia, porque en aquellos tiempos la economía de Israel dependía de la agricultura. Es decir, si no llovía, no había entradas económicas para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Entonces, 3 años sin llover, obvio que llamó la atención de David. Y él llegó a la conclusión de decir, a ver, 3 años no es normal porque puede ser que pueda estar pasando por una temporada negativa, pero no 3 años. Mi Dios no es así. Y yo le quiero decir también esa parte, o sea, puede ser que nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, por situaciones críticas, pero nuestro Dios no es un Dios que nos haga pasar por ese tipo de situaciones por siempre. O sea, pueden ser momentáneas, pueden ser temporales. Lo vemos en la vida de el jueves pasado que estuvimos hablando de Job, que duró meses la prueba, ok, pero no años, porque el Dios que yo tengo, el Dios que usted tiene es un Dios de misericordia. Es un Dios que no quiere que sus hijos estén sufriendo, por supuesto. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. ¿Por qué es que dejó de llover en el pueblo de Israel, en la tierra de Israel? ¿Por qué es que dejó de llover? Versículo 3 dice la palabra del Señor. Y dijo pues David a los gabonitas, cuando Dios le dice es por causa de la casa de sangre, la casa de Saúl, entonces, ¿qué es lo que hace David? Versículo 3, y dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción les daré para que me bendigan y para que bendigan la heredad de Jehová? ¿Qué haré por vosotros? Es lo que dice David. Número 1, lo primero que tengo que ver en este punto es que David no le dijo a Dios, oye Dios, el problema no es mío, el problema fue de Saúl. Es más, ni siquiera fue de Saúl, el problema fue de Josué. Y después Saúl rompió el pacto que hizo Josué y después yo, y vienen las consecuencias al reinado en el cual tú me has puesto. Como que no es justo, como que cada quien pague lo que le corresponda a cada quien. Pero eso no lo dijo David. David dijo, está bien, ya la regamos. Se fue con los gabaonitas. En el verso 3 dijo David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿Qué tengo que hacer para que ustedes puedan bendecir mi heredad? Para que ese pacto que se rompió vuelva a establecerse sobre nuestras vidas. Sigue diciendo en el 4 en adelante, y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni tampoco queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, eso haré. Eso es lo que le estaba diciendo David. Lo que ustedes me pidan, eso lo voy a hacer, porque he entendido que necesito cerrar ese pacto una vez más para que la lluvia pueda descender sobre la tierra de mi Dios. Entonces, sigue diciendo en el verso 5, ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, están hablando de Saúl, de aquel hombre que nos destruyó. Ajá.
de aquel hombre que nos destruyó, dice, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. 6, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá, y de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Llega David y le dice, a ver, ¿qué puedo hacer? Y los gabaonitas le dicen, ¿quieres resarcir el daño que nos hizo Saúl? Dame 7 hijos de Saúl, para que los ahorquemos, para que los matemos y los dejemos colgados en la plaza principal. ¡Wow! Y dice David, lo voy a hacer. No querían que nadie muriera, sino querían ser duros con aquel que quiso destruirlos de la faz de la tierra. Ajá. Entonces, la palabra del Señor, le recuerdo que la economía dependía de la agricultura. Entonces David viene y les empieza a decir. Pero David desde un principio entendió que 3 años no era normal para que ellos estuvieran pasando por esa situación. ¿Y sabe qué es el problema de muchos de nosotros? El problema de muchos de nosotros es que en aquel tiempo, si no había lluvia, no había cosecha. Ajá, pero hay gente que empieza a vivir, gente que conoce de Dios, que empieza a vivir temporadas difíciles y ¿sabe qué es lo que sucede? Se acostumbra a vivir en esa temporada difícil. Nos acostumbramos a vivir en medio del dolor. Nos acostumbramos a vivir en medio del fracaso que posiblemente podamos haber tenido en algún momento de nuestra vida. Nos acostumbramos a vivir en la sequía, nos acostumbramos a vivir en medio del dolor, nos acostumbramos a vivir en medio de la mediocridad, nos acostumbramos a vivir en angustia, nos acostumbramos a vivir en dolor. Y eso fue lo que David dijo, no, porque el Dios que yo tengo es un Dios de misericordia, es un Dios que posiblemente pueda pasar una temporada, 3 meses, 6 meses, 1 año, pero 3 años, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. No debemos de acostumbrarnos al hambre. Ellos se acostumbraron a tener hambre, se acostumbraron a tener necesidad. 1 año pasa, pero 3, no, eso no es normal. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Versículo 1 dice que David consultó a Dios. ¿A quién estamos consultando nosotros? El hambre que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo representa una sola cosa, representa dificultad que podría tener una solución, pero no la tendrá hasta que yo me levante a consultar a Dios. Posiblemente la situación que estás pasando, querido hermano, esté en un momento en que pueda tener solución, pero jamás tendrá solución si nosotros no nos levantamos en el nombre de Jesús y le vamos a preguntar a Dios cuál es la raíz del problema que estoy viviendo, cuál es la raíz del problema que estoy pasando, porque no es normal que yo esté pasando por esta situación. Tengo que salir de esta situación. Y Dios le dijo, fue por causa de Saúl que rompió la promesa de Josué. ¿Quiere que le lleve? Le voy a llevar primeramente a Josué capítulo 9. En el verso 3, Josué 9:3, ahí me habla de esta promesa que David le hizo a los gabaonitas. Josué capítulo 9, del 3 en adelante. Mas los moradores de Gabaón, está hablando de los gabaonitas, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cuernos viejos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Cuando el pueblo de Gabaón se enteró de que Dios estaba con Josué y que habían hecho con Jericó y que habían hecho con Jai hasta destruirlos, vinieron ellos porque eran los que le seguían para ser destruidos. Pero ellos vinieron, usaron de astucia para engañar a Josué y engañaron a Josué. Y le dijeron, mira,
¿Ves estos zapatos? Estaban nuevos cuando nosotros salimos de la tierra que venimos. ¿Ves estos odres de vino? Bueno, ya están viejos, ya están cortados por el sol, estaban nuevos cuando nosotros veníamos. No tengas miedo de hacer alianza con nosotros, no tengas miedo de hacer pacto con nosotros, porque nosotros venimos de muy lejos y no estamos en el camino que tú tienes para conquistar. Sabemos que fueron 31 reyes los que ellos conquistaron en la tierra de Canaán, pero le estaban diciendo eso. ¿Y qué cree que hizo Josué? Josué no consultó a Dios, voy a seguir leyendo en el 9, y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, en Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles: vosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Engañaron a Josué, ahora sí que lo engañaron como a un chinito. Así engañaron a Josué. Y estamos hablando de muchos años atrás. Dice, entonces, nuestro pan, dice, lo tomamos. Estaba calientito, recién salido del horno, ya está seco, ya está mohoso, y le empieza a decir todo eso. Entonces en el verso 19 dice: mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Hicieron pacto con ellos. Y cuando ellos llegaron a la siguiente población que tenía que ser conquistada, se dieron cuenta que era el pueblo de Gabaón. Pero ellos habían hecho pacto con ellos de respetarles la vida. Y no podían romper el pacto. Porque un pacto que se hace delante de Jehová, un pacto que hacemos delante de Dios, tenemos que cumplirlo, porque si no tendrá las consecuencias para cada uno de nosotros. Y entonces Josué no los pudo matar, aunque era el territorio que Dios le había entregado. Pero por no consultar a Dios, por ese motivo, pasó ¿qué pasó? Eso lo dice en el verso 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y no consultaron a Jehová, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Imagínense, los engañaron como a un chinito. Por eso siempre tenemos que ir a la presencia de Dios y preguntarle a Dios qué es lo que quiere de nuestras vidas. Josué hizo la promesa. Muchos años después, Saúl la rompió, matando a casi todos los gabaonitas. Se rompió, y como consecuencia de haber roto el pacto de Josué, no llegó en la vida de Saúl, llegó en la vida de David. Cuando él estaba reinando Israel, fue que la lluvia se detuvo. Y entonces David dice: a ver, aquí pasa algo. Aquí hay algo extraño. Esto no viene de parte de Dios. Esto no viene de parte de Dios. Esto es algo extraño. Entonces, lo que yo quiero decirle es que Josué hizo la promesa, ¿sí? Saúl la rompió. Y a David le vinieron las consecuencias. Lo que yo le quiero decir con esto es que hay decisiones que usted y yo tomaremos, pero usted y yo no las vamos a pagar. ¿Sabe quién las va a pagar? Sus hijos, mis hijos. Hay decisiones en la vida que no las vamos a ver nosotros. Las consecuencias no las vamos a tener, pero sí las van a tener nuestros hijos. Entonces tenemos que saber ¿qué es lo que vamos a decidir? ¿Cuáles son las decisiones en nuestra vida? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Aquello que nosotros creemos que es correcto o aquello que Dios dice que es correcto? ¿Qué es lo que vamos a decidir? Ajá. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, pero fíjese lo que dice, bueno, vamos a seguir, apenas estamos comenzando y desglosando este mensaje, pero fíjese lo que dice en Gálatas. En Gálatas capítulo número 6, en el verso 7, dice: no os engañéis,
No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo lo que nosotros sembremos cosecharemos. Todo. Entonces, ¿qué es eso? Que las consecuencias de nuestras decisiones las vamos a cosechar. Quizá no las coseche usted, quizá no las coseche yo, pero las van a cosechar nuestros hijos. Ellos son los que van a comer y a saciarse de lo que usted y yo sembramos. Por eso tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos sembrando. Primer cosa para solucionar el hambre. Vamos a ver algunas cositas. Primer cosa que tenemos que hacer para solucionar el hambre, es decir, para que la lluvia descienda sobre nuestras vidas. Le preguntaron a Dios y Dios les dijo la raíz del problema. Dios es el único que tiene la manera efectiva de decirte la raíz de tu problema. Dios es el único que te puede decir la raíz de tu problema, la raíz de mi problema. Dios es el único que me puede llevar hasta esa raíz. Porque si nosotros atacamos desde el problema, desde la raíz, entonces podemos hacer algo. Pero si no se puede, si no sabemos de dónde viene la situación, ¿cómo vamos a poder hacer esas cosas? Entonces, por ejemplo, cuando nos recetamos, me duele la cabeza, me duele el huesos, me duele esto. ¿Qué es lo que hacemos? Nos autorrecetamos. Me duele la cabeza, ¿qué se toma usted? ¿Un naproxeno? ¿Un bioelectro? ¿Qué se toma? ¿Una aspirina? ¿Le duelen los huesos? ¿Tiene temperatura? ¿Qué se toma? ¿Un ibuprofeno? ¿Un paracetamol? ¿Un naproxeno? ¿Qué es lo que usted se toma? Nos autorrecetamos. Quiere decir que nosotros usamos la sabiduría humana. Usamos la sabiduría humana, lo que yo creo que es. Y no vamos a un médico para que el médico nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y es lo que hacemos en la vida espiritual también. Que nosotros no vamos a Dios, pero hacemos las cosas como yo creo que deben de ser. Y así soy yo. En serio. Tengo ibuprofeno, tengo bioelectro, tengo transfer factor, y yo me lo autorreceto. Pero no debo de ser así. Debo de tener cuidado con todo eso. Entonces, dice ahí en 2 de Samuel, capítulo 21. 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 3. Dice, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros y qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? David llamó a los gabaonitas y les dijo, ya te ofendí, ya te fallé. ¿Qué puedo hacer para que me perdones y me bendigas? No le echó la culpa a Josué. No le dijo, oye, fíjate que ya me dijo Dios que fue porque los quisimos destruir. Pero no seas mala onda, yo no hice ese pacto, lo hizo Josué. Ahora, ¿quién rompió ese pacto? Fue Saúl, no yo. O sea, échame la mano. No, él tomó la problemática y el rompimiento del pacto, lo tomó como él lo hubiera hecho. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y muchas veces no nos atrevemos a pedir perdón porque pensamos que la otra persona fue la que falló. No importa, no importa, ya te fallé, ya te ofendí. Ahora, ¿qué puedo hacer para que me bendigas? Ajá. Pero el problema, ¿sabe qué pasó aquí? Que aunque mataron a los 7, David le dio a los 7 hijos de Saúl, pero aunque mataron a los 7, el problema no se arregló. ¿Cómo está esto, pues? Versículo 10 de ahí mismo, 10 al 14, dice, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl.
Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos los mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y los recogieron también los huesos de los ahorcados, de los 7 ahorcados. Y después dice en el 14, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. ¿Y qué dice después? Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. O sea, y después de que hicieron esto, comenzó a llover, comenzó a descender la lluvia sobre la tierra de Israel. ¿Ah? ¿Y por qué? Pues si los gabaonitas le habían dicho que simplemente con que le dieran 7 hijos y los mataran y los ahorcaran y ya, pero no había lluvia. Los hijos de Rispa y ella estaban de luto. Rispa estaba de luto por sus hijos. ¿Sabe por qué? Pues amaba a sus hijos. Pero David estaba esperando la lluvia. David estaba en palacio y estaba esperando a que la lluvia descendiera porque ya había cumplido con los que los gabaonitas le habían dicho que hiciera. Dame 7 hijos de Saúl y entonces Dios será propicio a tu tierra. Pero no llovía. Y David pregunta, ¿por qué no llueve? ¿Por qué no llueve? Si ya cumplí lo que me pidieron los gabaonitas. ¿Por qué no está lloviendo? Y como nunca falta un chismoso, pues. En el versículo 11 dice, y fue dicho a David, alguien pasó por la plaza central y vio a los muertos, pero también vio a Rispa que se había tendido una cobijita, que se había llevado una camita para espantar a las aves del cielo y a las fieras de la tierra para que no se comieran a sus hijos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué haces cuando alguien se muere? ¿Tú qué haces? Te duele. Sí, te duele. Hay luto. Sí, hay luto. Pero ¿qué más haces? Lo entierras. Pero Rispa los tenía colgados. No los quería enterrar. Y después dice aquí en el 14, y después cuando le llegan con la noticia de que Rispa estaba ahí y que no bajaba los cuerpos para enterrarlos, David dijo, eso es lo que está impidiendo que el cielo se abra, que la lluvia descienda y que Dios sea propicio a la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Y sepultaron los huesos de Saúl, los de su hijo Jonatán, en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de enterrarlos. Tenemos que enterrar a nuestros muertos. Tenemos que enterrarlos. Te duele, hay luto, lloras, sí, pero lo tienes que enterrar. Y Rispa los tenía colgados. David toma a los muertos, los entierra y entonces dice la palabra que Dios fue propicio a la tierra. Que los cielos se abrieron, que la lluvia descendió sobre la tierra y la tierra empezó a producir y entonces volvieron a ser bendecidos. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quiero ser bendecido, Javier? Javier, Dios a mí, Javier, ¿quieres ser bendecido? Sí, Señor, entierra a tus muertos. ¿Qué significa esta historia, hermanos? Esta historia significa de que estamos nosotros en tiempos de lluvia. Estamos nosotros en tiempo de lluvia. La lluvia desciende sobre nuestra nación. Fíjese lo que dice en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 4 en el verso 35. Juan 4:35. Dice la palabra del Señor. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega?
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, para empezar a cosechar. Y tú dices, todavía faltan meses para que recojamos la cosecha, pero Dios dice, ustedes no pueden ver eso. ¿Saben por qué lo dijo? Porque anteriormente, cuando tuvieron hambre, los discípulos se fueron a traer al Kentucky ¿qué venden en el Kentucky? Pollos. Fueron a traer unos pollos. Y entonces Jesús se quedó ahí y se quedó platicando con una mujer. Una mujer que había tenido cinco maridos. Y esta mujer le empieza a decir a todos, hey, fíjense que allá hay un hombre que está en la fuente, en el pozo que nos hizo Jacob, nuestro padre. Y está ahí y él me dijo toda mi vida. Y empezó todo mundo a venir a Jesús. Y cuando llegaron los discípulos, les dijo, refiriéndose a toda la multitud. Dicen los historiadores, los estudiosos de la Biblia, que eran aproximadamente 2,000 personas que venían. Y entonces Jesús les dice a sus discípulos, miren la cosecha. En lo que ustedes fueron a traer unos pollos al Kentucky, miren la cosecha. Y ustedes dicen que todavía falta tiempo para la cosecha, pero yo les digo que los campos están listos para ser levantada la cosecha. Jesús estaba trabajando, Jesús estaba haciendo su parte, estaba predicando el evangelio. Entonces, los campos están listos para la siega, pero ¿sabe qué? Hay obstáculos para la lluvia. Hay obstáculos para que la lluvia caiga sobre nuestras vidas y que nuestra tierra empiece a germinar, empiece a florecer y podamos disfrutar del fruto. Y Rispa es un ejemplo, un gran ejemplo de a lo que nosotros nos estorba para que la lluvia descienda sobre nuestras vidas. ¿Qué es? Sus muertos. Sus muertos. ¿Pero por qué no los enterraba? Porque no quería desligarse de ellos. Por eso no quería desligarse de ellos. Por eso no los enterraba. Aunque esos muertos eran la causa de la sequía que había en el pueblo de Israel. Rispa amaba mucho a sus muertos, pero mientras están colgados no podían ver la lluvia hasta que David los entierra. Pero Rispa amaba mucho aquello que representaba la razón de su sequía. Y muchas veces nosotros amamos tanto aquello que representa la razón de la sequía sobre nuestra vida. ¿Ejemplos? Hay gente que ama mucho su pecado. O sea, sabe que aquello que está haciendo lo está destruyendo. Y Dios empieza a trabajar con nosotros, pero no lo dejamos. Y Dios viene y los mata. Aquello que Dios está trabajando con nosotros. No lo queremos soltar. Dios viene y trabaja con nosotros en esa área. Y no queremos soltarlo y viene Dios y los mata. Pero el problema es que nosotros no los enterramos. Pero nosotros no los queremos enterrar y esa cosa representa un obstáculo para la lluvia sobre nuestras vidas. ¿Qué representaba la lluvia en aquel tiempo en Israel? Cosecha, comida, bendición. ¿Cuántas veces nosotros los seres humanos, amamos aquellas cosas que nos destruyen y no las queremos soltar? ¿Qué representa Rispa? Rispa representa a aquellos cristianos que no quieren dejar los afectos de cosas que les estorban delante de Dios. Eso es lo que representa Rispa. Representa a aquellos cristianos que no quieren dejar los afectos de cosas que les estorban delante de Dios. Pero no todo es malo, ¿eh? También hay cosas buenas que se han hecho malas y estorban. Gente que le da más honra a los hijos que a Dios. Primer libro de Samuel, le voy a dar el ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo número 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, en el verso 27 al 30. 2:27, perdón. Ahí estoy en Ruth. Aquí está. 2. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón? Está hablando a un sacerdote.
y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios? Le está diciendo al sacerdote Elí. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahí está el ejemplo. Elí, un sacerdote que Dios le había dicho: tú y toda tu casa, nunca faltará descendiente tuyo que esté en mi altar como mi sacerdote. No faltará jamás de tu casa nadie que reciba los diezmos y las ofrendas del pueblo. Pero después le dijo Elí: ¿por qué me has deshonrado? ¿Por qué me has deshonrado? Porque has amado más a tus hijos que a mí, has honrado más a tus hijos que a mí, y por lo tanto, por haber amado más a tus hijos que a mí, por lo tanto, yo te había prometido esto, pero ¿sabes qué? Me arrepiento de lo que dije. Nunca yo tal haga de lo que te prometí. Y si nosotros seguimos leyendo la historia, sabemos la historia de Elí, del sacerdote Elí, de sus hijos murieron jóvenes, todos murieron jóvenes. No hubo descendencia que llegara a la adultez y nunca más llegaron al sacerdocio. Se terminó en Elí el propósito. ¿Por qué? Porque honró más a los hijos que a Dios. Y los hijos no son malos, son herencia de Jehová. Dice la palabra del Señor: herencia de Jehová son los hijos. Pero ¿hasta dónde los estamos honrando? ¿Hasta dónde? ¿Sabe? Muchos cristianos no van a la iglesia. ¿Sabe por qué no van a la iglesia? Porque el hijo no quiere ir, y como el hijo no quiere ir, me quedo en casa con él. Y deshonramos a Dios. Eso es lo que representa Rispa. Por eso es que la lluvia se detiene del cielo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, porque amamos más las cosas del mundo que a Dios. Eso es lo que pasa. ¿Quiénes son tus muertos? ¿Quiénes son tus muertos? Son aquellas cosas que provocan la sequía para que esa sequía venga a tu propia vida. Pero el problema es que nadie las puede tocar. Porque si alguien las toca, así como a Rispa, que estaba ahí, puso su camita para estar cuidando que no viniera un ave y no le sacaran los ojos, o también estaba ahí para no viniera un perro o un gato y empezaran a comer, una rata, y empezaran a comerse los cuerpos de sus hijos. Pero también nadie puede tocar las cosas que amamos. Es increíble, pero podemos amar lo que nos destruye. Está la gente que fuma, la gente que toma. Sabe que el fumar les va a dar cáncer, saben que el fumar les va a traer enfermedades, saben que el fumar les va a afectar sus vías respiratorias, pero lo siguen haciendo. El que toma sabe que el estar tomando le va a dar cirrosis hepática, sabe que se va a morir en algún momento, pero lo sigue haciendo. Y muchas veces nosotros, hablando en lo espiritual, somos así también. Muchas veces en lo espiritual también sabemos que hay cosas que delante del Señor no están bien y amamos aquellas cosas, y aunque sabemos que nos están destruyendo, las seguimos haciendo. ¿Qué cosas son las que no quiero soltar? ¿Cuáles son aquellas cosas que no quiero soltar? Que no quiero que Dios trate conmigo, porque si no, si el pastor me llega a decir algo de mis hijos, yo me voy de la iglesia. Hay gente dentro de la iglesia que no les gusta que les toquen muchos temas. Por ejemplo, hay gente que no le gusta que le toques el tema del diezmo y de la ofrenda. Hay gente que no les gusta tampoco que el pastor se tarde tanto predicando, porque nada más están viendo el relojito, y a qué horas termina el pastor, y a qué horas termina el pastor, y a qué horas termina el pastor. Tampoco les gusta que le toque su tiempo. Es sagrado el tiempo para ellos. Yo no voy a la iglesia, dicen muchos, porque se tarda mucho el pastor. No, hombre, el pastor Javier, no, hombre. La verdad es que sí me tardo, pero ya no me voy a tardar, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas amo que no me dejan entrar a la lluvia de Dios?
¿Cuáles son aquellas cosas que me están impidiendo entrar a la lluvia de Dios? Mateo 8, versículo 21. Mateo 8, 21. Dice la palabra del Señor, Mateo 8, 21. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Señor, permíteme que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El principal problema por el cual la iglesia no avanza, porque la mayoría de nosotros tenemos afectos por la familia. Y si alguien de la familia no puede ir, tampoco vamos nosotros. La tierra, el dinero, el tiempo es más grande que nuestros afectos por Dios y su reino. Todo eso es más grande que el afecto que nosotros tenemos para con Dios. Seguir a Cristo tiene un precio. Seguir a Cristo se tiene que pagar un precio. ¿Ah? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Enterrar nuestros muertos. Porque no hay cosecha. ¿Por qué no hay cosecha? ¿Por qué no llueve? ¿Por qué no hay cosecha? Porque no hay lluvia. ¿Por qué no hay lluvia? Porque no entierras a tus muertos, los tienes colgados. Es que amo más a mis muertos que a Dios. Por eso la lluvia no desciende. Por eso la lluvia no desciende. Dice ahí en el 21:14 del segundo de Samuel, y Dios fue propicio a la tierra hasta que, después de esto, ¿de qué? De que enterraron a sus muertos. ¿Quieres que Dios sea propicio a tu tierra? Javier, ¿quieres que Dios sea propicio a tu tierra? Sí, entierra a tus muertos. ¿Sabe? Me atrevo a decir que hoy ha caído lluvia en muchas casas que me están escuchando, pero también a muchos no los ha mojado. ¿Sabe? Muchas veces algunos nos sentimos indignos. Algunos nos sentimos inmerecedores. Si se tratara de merecer, querido hermano, nadie merece. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Pero hay estorbos para la cosecha. Hay hijos que son estorbos, pero no queremos que nadie los toque. Mateo capítulo 12, verso 47 al 50. 12, 47 al 50. Dice la palabra del Señor. Y le dijo uno, he aquí tu madre, tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Le están hablando a Jesús. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, palabras de Jesús, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Tu padre, tu madre y tus hermanos te hablan, te necesitan, quieren hablar contigo. ¿Mi madre? ¿Mis hermanos? Estos son mis hermanos. Esta es mi madre. Los que hacen la voluntad de Dios, la voluntad de mi papá. Él sabía honrar a Dios. Jesús sabía honrar a papá. Le decían, ¿tu mamá viene ahí? No, esa no es mi mamá, yo no tengo mamá, así que yo no tengo mamá. Él existe desde antes de todo, él es el verbo que existe desde siempre. Entonces, le voy a dar otro ejemplo. Ruth. Para ir a Ruth necesito buscarlo en las... acá porque como casi no lo... Aquí está ya. Ruth, en el capítulo número 1,
Ruth 1, 5 y 6. Ruth 1, 5 y 6 dice: y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Está hablando de la decisión que tuvo que tomar esta Noemí, que se fue de Belén, vivía en Belén con su esposo y sus dos hijos, y se van a Moab, una tierra maldita, que fue producto del incesto entre Lot y una de sus hijas, y se fueron para allá. ¿Por qué? Porque no había lluvia sobre la tierra. Es decir, el Espíritu Santo no se movía en ese tiempo en aquel lugar. Entonces se fueron a aquel lugar. En aquel lugar, en Moab, se le mueren sus hijos y se le muere su esposo. Y las esposas de los hijos, que era Ruth y la otra, ¿cómo se llama? La otra de Noemí. La otra hija, Séfora, ¿cómo se llama? No, esa es la de Moisés. Ahorita le digo. Entonces, Ruth, Noemí dice, Orfa, y murieron también los dos, Malón y Kelión, que eran los hijos, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Sus hijos murieron allá en Moab. Pero ella, cuando se murieron, dice, y salió de la tierra, porque escuchó que Dios visitaba. ¿Qué visitaba? Belén, donde ella se encontraba, el pueblo de Israel. Y regresó con sus nueras. En el camino les dijo, regrésense. Orfa dijo, yo me quedo aquí con los míos. Y Ruth dice, no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Ah? ¿Dónde tenía sus muertos? Su esposo y sus hijos, ¿dónde estaban enterrados? En Moab. ¿Y qué hizo Noemí? No, pues es que no me puedo mover de aquí porque aquí está el panteón y aquí es donde yo vengo a ponerles flores cada domingo y esto y el otro. No, que mis muertos se queden allá. Yo me voy donde está la visitación de Dios. Yo me voy donde está la bendición de Dios. Yo me voy donde está descendiendo la lluvia de mi Padre para que yo sea bendecida. Y si nosotros sabemos la historia, si conocemos la historia, Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David. Y por la descendencia de Ruth también viene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Lo que hace el cambio de no quedarse allá con sus muertos. Noemí no se quedó con sus muertos, con sus hijos y con su esposo. Ruth tampoco se quedó con su esposo, con su cuñado y su suegro allá para llevarles florecitas. No estoy diciendo que no le lleve, llévele si usted quiere, ¿verdad? Pero digo, a lo que yo me refiero es de que si estoy sabiendo que allá está la bendición, que la visitación de Dios está allá, que Dios está haciendo descender lluvia en aquel lugar, pues yo me voy donde está la visitación de Dios. Y ahí que se queden mis muertos. No te quedes contemplando a tus muertos. Mejor muévete donde está la visitación de Dios. Muévete donde está descendiendo la lluvia de Dios sobre tu vida. Muévete a ese lugar. No te quedes contemplando a tus muertos. 10 del libro donde estamos. Versículos 10 y 11 del capítulo 21. Dice, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para él sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos ni de día ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, su hija de Aja, concubina de Saúl. Ajá. Versículo 16. Entonces, lo que está diciendo aquí es de que nosotros nunca vamos a poner de pretexto a nuestros hijos. Nunca vamos a poner de pretexto a nuestros hijos o a nuestra familia para no seguir a Cristo. Nunca los vamos a poner de pretexto. Fue lo que hizo Ruth, fue lo que hizo Noemí. Nunca pusieron de pretexto sus muertos. Se fueron a la tierra de visitación. Jamás pondremos como pretexto a la familia para no seguir a Cristo. ¿Sabe una cosa? Cristo es incomparable. Lo mejor es Jesús, lo mejor es Cristo, lo mejor es Dios, lo mejor es el Padre.
No lo comparemos con la familia. La familia no se compara con Jesús. Yo les decía que cuando mi esposa partió, hace 20 días ya, cuando ella me dio una sonrisa, pero en la sonrisa yo luego siento como que no fue tanto a mí, como que miró al Señor que vino a recogerla, como que miró al Señor que vino por ella. Y yo le dije, bueno, pusiste tu mirada en otro hombre, pero pues yo no me comparo con Dios, pues. O sea, Patita, escogiste lo mejor. El quedarte conmigo o el irte con Dios, y tu decisión fue sabia y correcta. ¿Y cómo te vas a comparar con Dios? Jamás. Jesús es incomparable. Dios es incomparable. Mateo 19, 27. Ya vamos a terminar, ¿eh? Mateo 19, 27 al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo, cuando se acerca primero le voy a narrar la historia anterior, no para ya no leerla. Viene Jesús y viene un joven rico y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dice, los mandamientos, ¿lo sabes? No matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no esto, no lo otro, no hurtarás y tal. Le dice todo. Señor, todo eso. Le iba poniendo palomita. Ping, ping, tin, 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 tin. Y dice, Señor, todo eso lo hago desde mi juventud, desde mi niñez. Y le dice Dios, bueno, está bien. Entonces, una sola cosa te falta. ¿Qué, Señor? Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. No, pues ya, se acabó. Ahí ya no le puso palomita. Y dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. 27. Pero ahí estaban los discípulos de Jesús. O sea, fíjese lo que dice. Dice, 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez digo que es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el cielo. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Pero fíjese lo que dice, la clave está aquí en el versículo 21. Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Primera parte, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. El joven rico nada más escuchó la primera parte. Deshazte de tus cosas y dale a quien no tiene. Pero no escuchó la segunda parte. Y en la segunda parte dice, y tendrás, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Fíjese lo que estaba diciendo Jesús. Este joven rico tuvo la oportunidad de ser uno de los discípulos de Jesús, de ser uno del equipo de Jesús. Porque no a todos les decía, sígueme. ¿Se acuerdan del Gadareno? Que le decía, Señor, yo voy a donde tú vayas. No, ve y cuéntale las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Se acercó otra persona y le dice, Señor, yo quiero seguirte. Voy a donde tú vayas. Y le dice, espérame tantito. Déjame decirte algo. Fíjate que las aves de los cielos tienen sus nidos. Las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Me quieres seguir? Sígueme. Ya no le siguió. ¿Por qué? Porque el hombre andaba buscando un beneficio. Pero a este le estaba diciendo, ven y sígueme.
¿Sabe qué significa la palabra sígueme? La palabra sígueme significa adorar, porque lo que tú sigues, lo que tú persigues, eso es lo que amas. Eso es lo que adoras. Muchos persiguen el dinero porque adoran el dinero. Dios le estaba diciendo, sígueme, adórame a mí. Y no solo eso, lo que pasa es que no escuchó la segunda parte. Se fue triste, pero ahí estaba uno vivo, Pedro. Y Pedro le dice, no, a ver, Señor, creo que aquí hay algo para mí. A ver, tú le dijiste a este hombre que dejara todo y le ibas a dar tesoros en el cielo y que iba a hacer tesoros en el cielo. Y después le dice Pedro en el 27, entonces respondiendo Pedro le dice, a ver, vamos a sentarnos, Jesús. Vamos a sentarnos. A ese hombre le dijiste que dejara todo y que te siguiera y que tú le ibas a dar. ¿A nosotros qué nos vas a dar? ¿Qué es lo que nos vas a dar a nosotros? Porque por si no lo sabes, nosotros lo hemos dejado todo. Entonces 27, versículo 27, 19 de Mateo, capítulo 19 en el verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Nosotros lo hemos dejado todo. Lo que yo te quiero decir en esta hora es que cuando nosotros servimos a Jesús, todo trae recompensa a tu vida. Todo, el seguir a Cristo no es fácil, tampoco es difícil. Sí se puede seguir a Cristo. Cristo es incomparable. Dios es incomparable en nuestras vidas. Pedro le dice, nosotros hemos dejado todo por ti. ¿Qué recompensa vamos a tener, Jesús? Y Jesús le responde, versículo 28, y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono, está hablando de sí mismo, de su gloria, vosotros que me habéis seguido, vosotros que me habéis adorado, vosotros que habéis enterrado a sus muertos y que me amaron más a mí que a sus muertos, dice, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. ¿Qué quiere decir esto? Hay recompensa. Hay recompensa. Hay recompensa. Nuestra pastora recibió su recompensa. No cualquiera llega delante de la presencia del Señor. No cualquiera llega delante de la, porque estamos en un proceso, pero no cualquiera llega. Y ella llegó. Había paz en su rostro, había paz en su corazón. Y ella llegó y ahorita está disfrutando de las bendiciones de papá. Todo el servicio que ella dio para Dios. Les digo, probablemente cuando se sonrió ni siquiera se sonrió a mí. Y eso no me preocupa. Si le sonrió a su Señor, que fue allá para recogerla y llevarla delante de su presencia. Todo lo que hagas y todo lo que yo haga trae recompensa a nuestras vidas. No es en vano el servicio que le hacemos a Dios. No es en vano cuando predicamos a Dios. No es en vano cuando hablamos de Dios. Porque muchas veces podemos estar heridos, pero nosotros siempre tenemos que hablar. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es fiel. Probablemente tengamos que dar una sonrisa en medio de la tempestad, pero eso lo hace Dios. Dios nos permite poner una sonrisa en nuestra cara, en nuestro corazón, para poder transmitirla con los demás. No seamos como Rispa. No seamos como Rispa. Enterremos a nuestros muertos y sirvamos a Dios. Sirvamos a Dios con todo nuestro ser para que la lluvia descienda sobre nuestras vidas. Por eso es que muchas veces
Pasamos por la vida y muchas veces nos acostumbramos a vivir en calamidad, nos acostumbramos a vivir en enfermedad, nos acostumbramos a vivir en sequía, nos acostumbramos a vivir. Por eso a mí se me hace sorprendente lo de mi Pati, ¿verdad? Que en un mes pasó todo. No se acostumbró a vivir en esa situación. Él dice, amo mucho a Dios, amo más a Dios que la propia vida. Y la verdad es que yo me quiero ir contigo. Perfecto. Perfecto. Tenemos que aprender a amar a Dios por sobre todas las cosas. Lo mejor que podemos hacer con esta vida que tenemos prestada es servir a Dios, es amar a Dios. Eso es lo mejor que podamos hacer. Porque en esta tierra simplemente estamos preparándonos para que el día de mañana, allá arriba, tengamos un lugar. Yo no quiero ver a mi Pati hasta adelante, siempre lo he dicho. Los lugares que Dios tiene preparados para nosotros es como cuando de repente juega el mejor equipo del mundo, el Cruz Azul. Cuando juega contra o cualquier otro, no importan los demás, ¿no? Pero a lo que yo me refiero, si yo le voy al Cruz Azul y voy al estadio, obvio, quiero estar desde abajo, a ras de cancha, pero eso me va a costar un poco más que el estar hasta arriba, ¿o no cree usted eso? Pues es lo mismo en las cosas de Dios. Yo no quiero estar desde arriba y que vea yo a mi Pati hasta allá y que nada más esté así, ¡ay, acá estoy, mira! Ay, Javier, ¿por qué no pagaste el precio para que pudiéramos estar juntos? Tenemos que pagar un precio. Y el precio que tenemos que pagar es enterrar aquellas cosas que amamos más que a Dios. Enterrar a nuestros muertos. Yo quiero orar por esta palabra. Y yo quiero, antes de terminar, quiero compartirte que esta palabra para mí ha sido un rema en mi vida y siempre la he metido aquí en Deuteronomio capítulo 28 en el verso 12. Es una palabra de la cual yo me he tomado y me ha funcionado, me ha servido. Fíjese, lo que dice 28:12, dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. ¿Cuál es el buen tesoro de Dios? Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Después dice, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú jamás pedirás prestado porque siempre estarás bendecido. Cuando me habla del cielo, el cielo ya está abierto desde que Jesús descendió. Cuando Jesús vino a esta tierra, el cielo permaneció abierto. Cuando dice la palabra para que descienda la lluvia sobre tu tierra. Si usted ha leído Génesis, Génesis me dice que yo soy polvo, que fui formado del polvo de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Dónde quiere hacer llover Dios? Sobre mi vida. En otros tiempos, esta tierra, mi persona, era una tierra desértica, era una tierra mala, era una tierra que no producía nada, atrapado en las drogas, atrapado en el alcoholismo, niño de la calle, durmiendo en la intemperie, comiendo de la basura, nada. Nadie daba un peso por mi vida. Pero un día, el cielo, yo no sabía que estaba abierto, pero un día me presentaron al que abrió el cielo, Jesús. Y Jesús dejó caer su lluvia, y no cualquier lluvia. Estoy hablando de la lluvia, la que sana la tierra. Esa es la sangre de Jesucristo. Esa sangre que fue derramada para el perdón de mis pecados, cayó sobre esta tierra, y esta tierra sanó. Y esta tierra empezó a producir y Dios la empezó a bendecir tanto así
que me prestó por tantos años a mi Patilú. O sea, una mujer especial para alguien que venía de las drogas, del alcohol, de la delincuencia, y puso a su hija conmigo. Digo, ay, Señor, pues qué, pues no tengo nada que ofrecer. Pero ese es Dios. Cuando deja caer su lluvia sobre tu tierra se convierte en tierra bendita, tierra deseable. Y aunque la Patita me decía la primera vez que platicamos, cuando yo le dije lo que yo era, ella decía, Santo Dios, este hombre es un problema. Pero Dios le dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y entonces vino Patita y me dijo, sí, mi vida, me caso contigo. El proceso. Y Dios me bendijo en gran manera. Y soy un hombre bendecido en gran manera. Y estoy en paz con Dios y tengo paz para con Dios. Dios es lo mejor que me pudo haber pasado. Siempre lo dije. Dios es lo mejor que me pasó en la vida. Primero. Y lo segundo es haber conocido a mi Pati, a mi esposa. Eso es lo segundo. Pero lo primero es Dios. Dios. Tenemos que estar enamorados de Dios. Tenemos que darle con todo a Dios porque Dios tiene todo lo bueno para nosotros. Yo quiero orar por esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, Señor, que el cielo se abra, Padre de misericordia, y que hagas descender la lluvia sobre cada uno, Señor, de las familias, Dios, que han escuchado este mensaje. Que, Señor, que podamos tener un corazón para ti, Señor. Que podamos amarte a ti más que a todas las cosas, Padre. Porque si te amamos a ti más que lo demás, Señor, estaremos del otro lado, Padre de misericordia. Señor, gracias por tanto amor, gracias por tanto favor, gracias por tanta misericordia. Gracias, Señor, por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, enséñanos a enterrar a nuestros muertos y que seas tú, Señor, el centro de nuestra existencia. Queremos ser cristocéntricos, Padre de misericordia, que todo lo que me rodea tenga olor a ti, que todo lo que esté a nuestro entorno tenga olor a ti, Padre, porque tú eres lo más maravilloso que nos ha pasado, Señor. Y si hay alguien que nos está escuchando que no sabe o no puede enterrar a sus muertos, Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo viniendo a sus vidas, Padre de misericordia, y que seas ayudándoles, Señor, para que puedan enterrar a sus muertos y puedan, Señor, emplear toda su fuerza, todo su pensamiento y toda su vida, Dios, a ti, el autor y consumador de la fe, porque todo se encierra en este mandamiento, Señor. Todo se encierra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Padre, gracias, Señor, y que esta lluvia que descendió, Señor, en esta mañana haya empapado a cada familia, Señor, en el nombre de Jesús, y que cada familia, Señor, cada tierra, cada persona sea, Señor, restaurada, sea, Señor, limpiada, Señor, y que tu lluvia sea descendiendo a tiempo y fuera de tiempo para hacer producir sobre nosotros todo buen fruto que has preparado para nosotros, los que te amamos, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Le damos gracias a Dios, hermanos, por esta palabra. Le agradecemos al Señor porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Necesitamos también, quiero darle gracias, ¿verdad?, por cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes han participado trayendo, ¿verdad?, sus diezmos, trayendo sus ofrendas, y yo quiero orar por sus diezmos, quiero orar por sus ofrendas, declarando en el nombre poderoso de Jesús que la bendición de nuestro buen Dios está sobre cada uno de nosotros. Padre, ahí está la cuenta que nosotros tenemos, que es
el Banco Azteca. Tenemos una de Banco Azteca que está a mi nombre, Javier Hernández García. Esa es en el Banco Azteca, pero también tenemos otra, ¿verdad? Que está en el HSBC y esa es la más cómoda para la mayoría de ustedes porque usted puede ir con esa al Oxxo y en el Oxxo usted puede hacer esa transacción y Oxxos hay en cualquier esquina. Entonces, esa es la más viable. Está a nombre de Claudia Patricia Domínguez Polanco, está a nombre de la pastora. Ya posteriormente, ¿verdad? Estaremos cambiándola, pero por el momento ahí puede usted seguir depositando. De todas maneras, está bien en esa cuenta. Entonces, queridos hermanos, yo quiero bendecir sus diezmos, quiero bendecir sus ofrendas y declarar en el nombre poderoso de Jesús que Dios bendice sus ofrendas y su diezmo. Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que con todo su corazón, Señor, adorándote, Padre de misericordia, también presentan sus diezmos y sus ofrendas delante de tu presencia, Señor. Bendecimos sus diezmos, bendecimos sus ofrendas, Padre de misericordia, y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que tú, Padre de misericordia, en el nombre poderoso de Cristo, recibe sus ofrendas, recibe sus diezmos, Dios, como un perfume grato, como un perfume agradable, Señor, delante de ti, Señor, y declaramos, Padre de misericordia, que estos diezmos y estas ofrendas, poderoso Rey de misericordia, delante de tu presencia están, porque dice Hebreos, ciertamente, terrenalmente hay alguien que recibe los diezmos, pero allá arriba hay alguien que se da testimonio de que vive para siempre. Es el que recibe nuestros diezmos, el que recibe nuestras ofrendas, Padre. En el nombre de Jesús, santifícalas en el nombre de Cristo y que suban delante de ti como un perfume grato, como un perfume agradable. También te pedimos que bendigas cada mesa, que bendigas la mesa de mis hermanos, Señor, sus trabajos, Dios de misericordia, que no falte nada en sus mesas, sino que la bendición sea tanta, Dios, que no solamente sea para que ellos tengan, sino aún para compartir con el que no tiene, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos esta semana, Dios, y declaramos en el nombre de Jesús, Padre de misericordia, que tú, Señor, llevas con bien a tus hijos a sus trabajos y que tú los regresas con bien, Padre de misericordia, que los guardas de todo asalto, de todo secuestro, de todo argumento que el enemigo haya levantado en contra de sus vidas. Declaramos que no prosperará en el nombre de Jesús, que todo argumento del diablo se derriba en el poder de tu nombre, Padre de misericordia, y que la lluvia desciende sobre nosotros, Dios, así como esa lluvia temprana, así como esa lluvia tardía, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ya falta poco, queridos hermanos, falta poco para que podamos estar ya en la iglesia, en el salón bueno donde nos reunimos y de esa manera podernos dar un abrazo, ¿verdad? Les mando un abrazo con todo mi corazón, los extraño mucho, los extraño tanto y esperamos vernos pronto. De antemano aquí estamos, que Dios les bendiga. Ahí está el número telefónico 55-6608-1045 en el cual usted puede llamar a la hora que usted guste. Estamos para servirle, estamos para servirle, mi hermano. Que Dios me los bendiga y vamos a salir de esta transmisión, pero con este canto de la lluvia. Así es que Dios le bendiga, reciba un fuerte abrazo en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga. Señor, en esta noche te pedimos una lluvia, Jesús, una lluvia de bendición en nuestras vidas. Toca cada corazón, Jesús, cada vida. Sí, Jesús. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame
Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Gadiel, quisiera que nos dirijas. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Levanta un cántico nuevo a Él y comienza a decirle, Jesús, cambia mi vida, cámbiame. Sí, Jesús, necesitamos más y más de ti. Oh, cambia mi vida, sí, quiero más y más de ti. Dios manda lluvia,
díselo fuerte. Y Dios manda lluvia. Derramaré tu espíritu. Desciende.